Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 5 de marzo y seguimos a Jesús en sus pasos hacia la cruz. Vamos a ver la palabra en Juan 18, versículos 15 al 27, con el título El yo soy de Jesús y el no lo soy de Pedro. En el pasaje de ayer vimos cómo Jesús estaba determinado, decidido a cumplir la misión de Dios, a obedecer hasta la muerte. Vemos la determinación de Jesús, la valentía de Jesús, contrastada con la cobardía de Pedro en el pasaje de hoy. Jesús, el que en el pasaje de ayer dijo, yo soy, para proteger a sus discípulos, se contrasta con Pedro, que para protegerse a sí mismo dice, no lo soy. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 15. Dice la palabra de Dios así. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Vemos, hermanos, aquí, lo más probable es que este otro discípulo, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, era Juan mismo, el autor del Evangelio. Juan y Pedro muchas veces andaban juntos y eran los más cercanos a Jesús. Pero vean, hermanos, que hay una diferencia entre Juan y Pedro. Me parece que Juan siguió a Jesús de cerca. ¿Por qué digo eso? Porque cuando vemos que Jesús está muriendo sobre la cruz, Juan está ahí al pie de la cruz. Y Jesús le encarga a Juan que cuide bien a su madre, María. Así me parece que Juan siguió a Jesús de cerca. Y porque lo seguía de cerca, ni era necesario preguntarle si era su discípulo o no. Pero Pedro, el que dijo, yo te seguiré hasta el final, moriré contigo, yo nunca te negaré, ya desde ahora empieza a distanciarse. Sigue a Jesús, pero quiere mantener una distancia cómoda. Lo sigue, pero no de cerca. Dice en el versículo 16 que Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no, no lo soy. Juan no se avergonzaba de ser un discípulo de Jesús, mientras que Pedro, ya aquí, ha negado a Jesús una vez. No, yo no soy su discípulo. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Vean, hermanos, que Pedro aquí se acerca al fuego porque hace frío. Y, hermanos, nunca he ido a Jerusalén, pero dicen que Jerusalén está casi a 1 kilómetro sobre el nivel del mar. Así que esto, acuérdense, es en tiempos de la primavera, cuando no hace mucho calor. Y además eran como las 2, 3, 4 de la madrugada. Entonces hacía mucho frío. Entonces hicieron una pequeña fogata y Pedro se acercó para calentarse. Pero vean, hermanos, como Pedro quiere seguir a Jesús, pero no tan de cerca. Pedro quiere calentarse, pero no tan de cerca, porque el mismo fuego que calienta sus manos brilla y puede alumbrar su rostro y puede entonces ser descubierto Pedro, la identidad de Pedro, que él es un seguidor de Jesús. Pregunta, hermanos, ¿nosotros no seguimos a Jesús así? Decimos seguirlo, pero solamente cuando nos conviene. Y cuando tenemos que sufrir, o tenemos que pagar un precio por ser un seguidor de Jesucristo, ahí sí, nos alejamos lo suficiente para que la gente no piense que somos discípulos de Jesús. Lo dice en el versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina.
Vemos aquí la firmeza de Jesús, la cobardía de Pedro en comparación a la firmeza de Jesús. Ahora le preguntan a Jesús acerca de qué, de sus discípulos y de su doctrina. ¿Por qué? Me parece que el sumo sacerdote está viendo eh, la probabilidad de que Jesús incite una revuelta en contra de los judíos, que pueda llamar la atención de los romanos. Entonces aquí lo que quiere hacer el sumo sacerdote, la verdad, no le interesa tanto a Jesús o qué es lo que él dice. Tiene muchos seguidores. ¿Y qué es lo que él enseña? Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. ¿Qué está pasando aquí? Lo más probable es que el sumo sacerdote, primero lo está interrogando. Para hacer las cosas legalmente, tiene que llevarlo ante un tribunal, y muchas veces en el tribunal no se pregunta al acusado, sino que se traen testigos. El acusado siempre se va a defender, traen testigos. Entonces esta no es, digamos, que una interrogación oficial legal, sino que como que el sumo sacerdote agarra a Jesús y le pregunta de una forma más personal e informal. Y Jesús le está diciendo: oye, si tú crees que yo he hecho algo malo, lléveme legalmente ante un tribunal y hagamos las cosas correctamente. Y yo no tengo por qué defenderme a mí mismo. Ah, yo sé lo que tú quieres hacer. Quieres que yo diga algo para que tú luego puedas acusarme de falso profeta. Y en ese caso, los judíos lo matarían por ser un falso profeta. Pero Jesús no cae en esa trampa. Él no es un falso profeta, y él no tiene por qué defenderse, porque él no ha hecho nada malo. ¿Quieres saber cuántos discípulos tengo o qué es lo que yo estoy enseñando? Pues yo no hago nada en secreto como los falsos profetas. Yo siempre he predicado de una forma pública, transparente. Yo no tengo nada que ocultar. Mi conciencia está limpia. No me preguntes a mí. Si quieres, puedes traer testigos. ¿A Jesús le está faltando el respeto al sumo sacerdote? Claro que no. Pero dice en el versículo 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Hermanos, hay algo tan irónico en todo esto. Estos alguaciles tratan de defender el cargo sagrado que tiene el sumo sacerdote. Pero hermanos, ¿quién es el que hace sagrado al sacerdote? Es Dios, porque el sacerdote sirve a Dios. Pues tienen al Dios encarnado, a Jesús, delante de ellos, y para proteger, para preservar la dignidad de este sumo sacerdote, le dan una bofetada a Dios. No, tristemente yo creo que muchas veces nosotros hacemos eso cuando nos enfocamos más en la religión. No nos importa si estamos honrando a Dios o agradándole a Él. Nos enfocamos tanto en la tradición religiosa, en lo que nosotros creemos es bueno y correcto, y hacemos a un lado completamente a Dios, al Dios que decimos que amamos y servimos. El ministerio se vuelve un ídolo y desechamos a Dios para servir el ídolo del ministerio. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Qué he hecho? ¿Qué culpa tengo?
Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Aquí, hermanos, vemos la firmeza de Jesús. En la primera parte del pasaje vimos la cobardía de Pedro, vemos aquí la firmeza de Jesús. Pero luego volvemos, hermanos, a los versículos 25 al 27. El pasaje de hoy termina con dos negaciones más de parte de Pedro. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, pero no tan de cerca, ¿verdad? Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? ¿Tú no eres el mismo que desenvainó la espada y le cortó la oreja a mi primo Malco? Negó Pedro otra vez. Y enseguida cantó el gallo. Hermanos, y yo siempre les digo, ¿verdad? Que a mí me parece que no hay una gran diferencia entre Judas y Pedro. Ambos negaron a Jesús. Más bien diría que Pedro negó 3 veces a Jesús y Judas solamente una vez. Pero gracias a Dios, hermanos, que nuestra identidad no está en lo que nosotros hacemos. Pedro, no es la roca, porque él es tan valiente y fuerte, firme, sino que es Cristo. Nuestra identidad está en Cristo. Vemos al final del libro de Juan cómo Jesús restaura a Pedro. Le pregunta 3 veces si él lo ama. ¿Por qué? Porque Pedro lo negó 3 veces. Y Jesús luego lo restaura. Lo perdona, lo restaura. Y este mismo Pedro, el cobarde, impulsivo, luego muere crucificado al revés, como mártir, por predicar el glorioso evangelio del gran yo soy de Jesús. Hermanos, para empezar el día de hoy, meditemos en el pasaje de hoy y examinémonos, preguntémonos si en nosotros no está ese mismo pecado de Pedro, de la cobardía o del egocentrismo que busca mi conveniencia, mi ganancia, y no sigo a Jesús tan de cerca. Y démosle gracias a Cristo Jesús, hermanos, que todos nosotros le fallamos a Él, como Pedro le falló, como Judas le falló. Pero por la gracia de Dios nosotros vivimos en este lado de la cruz y sabemos que por nuestra cobardía, por nuestra infidelidad, Jesús murió y resucitó en poder y nos ofrece la salvación gratuitamente por la fe. Él nos perdona, Él nos redime, Él nos restaura, Él nos sana. Oremos, hermanos, que fijemos nuestros ojos en el gran yo soy Cristo Jesús y que lo sigamos a Él fielmente hasta el final. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.